invitar a que hagamos la escritura en Proverbios capítulo 21. Y pues comentarles, hermanos, que en la vida regularmente nos encontramos con que debemos decidir, y esto es de manera cotidiana, y hay que decidir entre una y otra cosa, entre uno u otro camino, y obvio, pues por uno nos debemos de decidir. Inclusive se me viene a la mente aquellas palabras que Josué decía: escogeos a quién sirváis, si a los dioses a los cuales sirvieron nuestros padres al otro lado del río, o a Jehová. Se trataba de una elección, ¿verdad?, que debía de tomar el pueblo. Y así como este ejemplo, pues de la misma manera, cada día pues nosotros vamos decidiendo hasta entre una camisa y otra, una chamarra u otra, entre un platillo u otro. Y en cada situación de la vida hay que elegir, hermanos. Pero si habláramos de las relaciones con los humanos, pues también nosotros podemos decidir al relacionarnos qué tipo de conducta o trato vamos a darle a las personas, llámese un hermano dentro de la congregación, puede ser el esposo, la esposa, los hijos, un vecino. Cada uno de nosotros decide qué conducta va a tener ante cada circunstancia que se nos presenta con las personas. Pero lo que sí es verdad, independientemente de la conducta que nosotros tengamos, la Biblia a los cristianos nos obliga, creo yo, pero en el buen sentido, no que lo hagamos a fuerza, sino que como cristianos comprometidos nos obligan a tener una conducta y un buen trato hacia las demás personas. Y ya que de ahí cada uno de nosotros sabe cómo ha sido el comportamiento para el que tienes a tu lado, para el hermano, para con la esposa. Cada uno de nosotros lo sabe, ¿no? Pero la Biblia, reitero, pues tiene sus reglas de conducta, las cuales nos manda que cada uno de nosotros pongamos por obra. Entonces, la Biblia, en el Proverbio 21, el versículo 29, dice lo siguiente: el hombre impío endurece su rostro, mas el recto ordena sus caminos. Esta parte de la Escritura habla de dos personajes: el impío y también de aquel hombre que practica la rectitud. Como ustedes saben, el impío no le importa, o bien le puede importar su conducta, porque él puede actuar en bondad o en odio. Es decir, al impío, el impío tiene el pensamiento: yo puedo comportarme como me dé la gana. ¿Por qué? Porque no está comprometido con Dios, sus mandamientos, no está comprometido con ninguna sociedad, porque al final del día no quiere ajustarse a lo que los demás llaman buenos principios o reglas de ética. Sencillamente no le importa su testimonio, no le importa al impío cómo actúa. ¿Por qué? Porque la Biblia misma, en distintos libros de la Escritura, pero en Proverbios, la palabra dice que el impío es violento, dice que es pecador, inicuo, perverso. El impío
puede ser inicuo, enojón, cruel, mentiroso, para así engañar a los demás. El impío puede proceder con crueldad, en odio, puede ser infame. Es decir, el impío, al no regirse a ningún Dios, sociedad, a nada, sencillamente, reitero, dice él, pues yo vivo como me da la gana. Así es como lo dice coloquialmente. Pero, a diferencia del impío, el hombre recto, a pesar de que se equivoca, él sabe que debe de enmendar, él sabe que debe corregir y asimismo rectificar cuando él se equivoca en alguna de sus decisiones. ¿Por qué? Porque él tiene un pensamiento, ordenar sus caminos, ya que él tiene una responsabilidad que tomó de manera voluntaria delante de Dios, delante de una institución, como puede ser la iglesia, pero también está comprometido con la sociedad en la que se desenvuelve. ¿Todo por qué? Porque quiere levantar un buen testimonio que glorifique a Dios y que le dé una buena imagen a Él. Y nadie lo obliga, sencillamente Él se quiso comprometer de manera voluntaria, porque así es el hombre recto. Si se enoja, se disculpa. Si sabe que mintió, él corrige y habla verdad. Si fue injusto en algún momento de su vida, él corrige y hace justicia. El hombre recto siempre buscará enmendar y corregir así sus caminos, como lo acabamos de leer en este versículo que dice: el hombre impío endurece su rostro, mas el recto ordena su camino. O sea, ese es el proceder de ambas partes. El impío le da igual y el recto está vigilando que su conducta sea recta delante de Dios y delante de los hombres. Le importa a Dios, le importan los mandamientos, le importa a su hermano, le importa a su familia recto, le importa qué digan de la iglesia. Es decir, Él se interesa por todo y por todos. Y en ese sentido, cada uno de nosotros debe preguntarse a sí mismo: ¿cómo ha sido mi conducta dentro o fuera de la iglesia, en el trabajo o en la casa? ¿Cómo ha sido mi conducta? ¿Cómo te has comportado al relacionarte con las demás personas? Sea un vecino, sea un familiar, sea un amigo, sea un maestro, un conocido, un pariente. ¿Cómo te has comportado? Y eso tiene que ver con el anciano, el adulto, el joven, el pequeño. Cada uno sabe cómo ha procedido ante cada situación. En muchas ocasiones quizá has actuado o ha actuado la gente para maltratar, quizá para rechazar a una persona, quizá en alguna ocasión le ha descalificado por cuestiones de no estar de acuerdo, quizá el procedimiento ha sido en odio, en rencor, en indiferencia, o quizá ha sido descortés, o hasta una postura malhumorada, de insensibilidad. Y bueno, cada uno de nosotros sabe en cada situación de la vida cómo hemos actuado. Pero ese es el impío y ese es el hombre recto. Si nosotros buscamos ser cristianos y queremos seguir esforzándonos en los caminos del Señor y hemos tenido una conducta no agradable ante los ojos de Dios y ante las personas, una cosa es verdad: debemos cambiar, hermanos. Debemos cambiar. O sea, si aquí la Biblia habla de los que endurecen su rostro y en vez de corregir sus caminos, sencillamente deciden endurecer su rostro, endurecer su corazón. Pero el cristiano que busca andar en rectitud dice: no, debo cambiar. La palabra, la exhortación, la predicación, las circunstancias me dicen que debo de cambiar. Entonces, si alguno de nosotros se ha equivocado con alguien de los mencionados o no mencionados, debemos corregir, hermano. Esta palabra endurecer en el hebreo yatzá se refiere a una fundición metálica.
Y para lograr ello, pues se requiere de varios elementos para así darle esa dureza, ese detalle. Y cuando se refiere esta traducción del hebreo al español, se refiere a una mezcla de varios sentimientos para poder endurecer el corazón y volver una circunstancia o una situación en una circunstancia de choque, de roce. Así como la Biblia dice, fierro con fierro se acusa, o sea, se afila, y dos metales afilados pues pueden cortar a la persona. Entonces cuando comienza a fundirse el odio, cuando se funde el orgullo, la maldad, cuando se funde la arrogancia, la perversidad, cuando se hace una mezcla con la apatía, se logra un sentimiento infernal. A eso se refiere aquella persona que endurece su rostro, a una mezcla de sentimientos en contra del hermano, la hermana, la persona, el vecino, yo no sé. Eso es fundir varios sentimientos en el corazón. Y el resultado de esa fundición de sentimientos, ¿qué podría ser? Amargura, muerte. O sea, maldad en gran escala en contra del vecino, el adversario, el hermano, con quien sea. Bueno, ese es el camino del impío al que se refiere esta parte de la Escritura. A diferencia del hombre recto que decide una cosa, enmendar, corregir, para así andar en los caminos de Dios, pero el impío, a diferencia, mezcla sentimientos, orgullo, odio, rencor, resentimiento, altivez, todo lo comienza a fundir para hacer un cóctel de destrucción en el momento que él tampoco planea. O sea, así es esta palabra endurecer. Y bueno, en este camino del impío, a diferencia del hombre recto, que prefiere ordenar sus caminos, lamentablemente así es, hermano. Y es que quiero decirles que a donde quiera que nosotros vayamos, al súper, al médico, a todo lugar donde se hace el bullicio, ahí de la sociedad, así siempre debemos adaptarnos a las circunstancias. Como por ejemplo, salimos aquí para dirigirnos a Isidro Favela, hay que esperar y adaptarnos a las circunstancias de un semáforo y permitir el paso de los demás. No podemos vivir como nosotros querramos. Sencillamente nos debemos de adaptar. En un súper debemos hacer filas. En un banco la gente hace filas. Vas a una gasolinera, al médico o a donde quiera que tú vayas, te debes de adaptar a la situación. Pero mucha gente cuando de alguna manera va a aquellos lugares, muchos ya van con el tiempo medido, lo cual puede causar un malestar de enojo, sobre todo si viene alguien y se pasa al frente o le apartaron el lugar, eso causa indignación. Y esas cosas van despertando sentimientos en la vida de las personas. Y de ahí que puede encontrarse uno en el semáforo, en el súper, en el barco, en el trabajo, con personas con un rostro duro, como si hubiesen echado un trago de vinagre o hubiesen chupado un limón. Una cara de pocos amigos, a través de la cual se están brindando y te están diciendo, ni te atrevas a decirme nada. Ni te atrevas siquiera a mirarme, porque, como dicen coloquialmente, no te la acabas. Y cuidadito con que le digas algo a esa persona. Bueno, eso es en el mundo. El hombre endurece su rostro. Pero los cristianos, hermanos, estamos obligados, por gratitud y por el conocimiento que tenemos de la palabra de Dios, a diferencia del impío, aunque nos traten mal, pero tenemos nosotros que marcar la diferencia. Acordémonos que Jesús dijo que paguemos el mal, ¿con qué, hermanos? Con el bien. Él dijo que oremos por los que nos ultrajan, nos maldicen, que bendijéramos a aquellos que nos ultrajan. Es decir, cada uno de nosotros como cristianos, a diferencia del impío y del mundo,
Debemos tener una actitud de alegría. Y ante las circunstancias de dificultad, ante los problemas y las situaciones a las cuales nos debemos adaptar día a día. Un profesor llamado James Nicono, ex psicólogo de la Universidad de Michigan, expresó un sentimiento, hermanos, sobre una buena actitud y sobre la sonrisa que el hombre debe de tener. ¿Qué dijo James Nicono? Este hombre dijo: la gente que sonríe tiende a trabajar, enseñar, vender con más eficacia y a criar hijos más felices. Añadió James Nicono: en una sonrisa hay mucho más información que en un gesto áspero. Es por ello que en la enseñanza es mucho más eficaz el estímulo que el castigo. Eso fue lo que dijo este hombre, refiriéndose a la alegría y a la sonrisa que el hombre debe de tener. O sea, cuando una persona tiene la alegría y la sonrisa, dice esa persona, pues va a trabajar, a enseñar y a vender con más eficacia. Pues yo no sé si ustedes han ido a algún negocio y si hay una mala atención, el primer pensamiento, ¿cuál es, hermanos? No volveré a este lugar. Pero cuando si te sientes atendido, bien recibido por parte de aquel que te da la atención, bueno, ahí es donde tú dices, qué buen servicio, qué buen servicio. De hecho, un hombre, dale Ben Carnegie, este hombre es que tenía una tienda allá en Nueva York y él dijo: prefiero emplear una vendedora sin instrucción siempre y cuando posea una buena actitud y una sonrisa, que emplear a un filósofo con cara de pocos amigos. Eso fue lo que dijo el hombre. Yo prefiero eso. No requiero gente preparada, malhumorada. Prefiero personas que de alguna manera transmitan su alegría, que en su rostro refleje lo que hay en su corazón. Prefiero una persona que sonría a los demás, a una persona bien preparada y comience a descalificar a todo el mundo. Hermanos, el rostro del cual habla la palabra de Dios, independientemente de que tengamos un rostro así como que de pocos amigos, porque a veces eso no sucede, independientemente de eso, el rostro es el reflejo de nuestro corazón. Así también como la sonrisa también es el reflejo de nuestro corazón. ¿Por qué te digo esto? Bueno, la Biblia dice en Proverbios 15, versículo 13, no lo digo yo, reclámale a Dios si hay un reclamo, reclámale al proverbista, pero la Biblia dice en Proverbios 15, versículo 13, dice: el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Cuando el corazón nuestro está alegre, tú lo vas a reflejar en tu rostro, a través de la alegría, a través de la sonrisa. Obvio contrario al corazón abatido, el cual muestra tristeza, muestra dolor, amargura, dependiendo del caso. Pero en el caso particular de nosotros los cristianos, tenemos motivos de sobra para tener un corazón y un rostro alegre, independientemente de las situaciones difíciles que a veces nos aquejan, nos alcanzan. Porque nosotros los cristianos, hermanos, pasamos enfermedad, dolor, dificultad, a veces nos engañan. Somos en ocasiones, se burlan o nos menosprecian, pero con todo tenemos motivos para alegrarnos. ¿Por qué? Porque tenemos a Dios. ¿No será motivo de alegría?
tenemos su instrucción, tenemos su ayuda, su misericordia. Sobre todo, hermanos, tenemos el amor de Dios. Amén. Y ello, hermanos, junto con la protección, su mirada, su comprensión, su perdón. Bueno, hermanos, ¿cuántos beneficios tenemos de parte de Dios que a veces en la vida ordinaria se nos olvidan o se van quedando ahí en el camino estas cosas que Dios nos ha otorgado? Hay situaciones que se sobreponen, pero tenemos a Dios, su amor, su misericordia, y ello es suficiente para que hermosee tu rostro. Y nos quitemos ese rostro de vinagre o de haber chupado un limón o alguna otra cosa agria que te lleva a hacer nada así o no. ¿Quién sabe? O sea, dice aquí la Biblia de ello. Vuelvo a citar a este hombre del Carnegie. ¿Qué dijo? En la sonrisa hay mucha más información que en un gesto áspero. Es decir, la sonrisa transmite información vía Bluetooth. De repente tú llegas muy sonriente y los hermanos, ¿sabes qué le pasa? Y comienzas a mover un ambiente de alegría y eso expresa algo, alguna buena nueva, le está yendo muy bien, a lo mejor le hizo de comer su esposa el platillo que le agrada, a lo mejor le dieron un aumento. En información, en la alegría, los especialistas dicen que hay mucha información, hermanos. ¿Sí? El efecto de una sonrisa es mucho más poderoso que 1000 instrucciones de cómo caer bien a las personas. Tú puedes tomar un curso de trato a los demás y puede ser un curso de 1 mes, 2 meses, 10 años, pero mientras no tengas una sonrisa, sencillamente no vas a caerle bien a nadie. Así de sencillo. Aquí acabamos de leer que el rostro es el reflejo de la alegría del corazón. Allá en Estados Unidos, las empresas telefónicas de allá, hermanos, tienen un programa llamado Poder Telefónico. Y ese programa precisamente se le ofrece a las empresas que usan el teléfono para vender sus servicios o productos. ¿Y qué es lo que sugiere ese programa? Así como punta de lanza. Bueno, lo que sugiere el programa es que cuando se hable por teléfono, las personas deben sonreír para así transmitirle a través de la voz al interlocutor alegría. Imagínate que estás tú ahí malhumorado y de repente entra una llamada. ¿Cómo contestas? Suena el teléfono. Sí, bueno, ¿quién habla? No me he equivocado, no me lo molestar. Y no has escuchado. A lo mejor era tu suegra, el hermano, la hermana. Y por ello esa empresa telefónica que te dice, debes sonreír. Para que el interlocutor, el que está en el otro lado de la bocina, diga, bueno, qué voz tan agradable. De hecho, por ahí estaba leyendo un libro precisamente sobre esto, de un empresario que tuvo problemas para contratar a una persona. Y luego pudo encontrar a una señorita que estaba terminando su carrera y que reunía los requisitos que él pedía. Pero a su vez se enteró que otras empresas de mayor jerarquía, mayor poder monetario, mayor todo, también le estaban haciendo propuestas a esa señorita, inclusive le proponían mejor salario. Pero resulta que él mismo también le hizo la invitación y esta señorita eligió irse por esta empresa que le pagaba, que le ofrecía un sueldo menor. Y entonces el hombre encargado de contratar, pues él se quedó sorprendido y no se quedó con la duda y le preguntó, oye, si tenías mejores propuestas laborales, un mejor sueldo, ¿por qué te decidiste por nosotros? Ella le dijo la verdad. El hombre dijo, sí, la verdad es que cuando usted me entrevistó, a diferencia de los demás, con ellos me sentía como un producto más. Pero usted
me dio la confianza y me transmitió la alegría, me hizo sentir parte de la empresa. Y fue su alegría. Si nosotros vamos a entrar, si nosotros aquí en la congregación vemos que va entrando una persona y nos quedamos viendo de arriba hacia abajo, ¿qué quieren? ¿A quién buscaba? No, aquí no vive, perdón, aquí no se congrega. Pues sencillamente se va a retirar la persona. De hecho, aquí, el domingo hicieron una dinámica a las hermanas, donde un hermano se vistió de indigente. Y ya pasó el indigente, y para ser verdad, hasta yo me impresioné. Porque sí, la facha de un indigente, yo creo hasta exageró el hermano, pero estuvo perfecto. Entonces las hermanas pusieron aquí una mesa, comida, Biblia y comida. Pero la reacción que creo yo, y lo comentamos, nadie esperaba, vino por parte de una niña. Porque la dinámica tenía que ver con ¿qué haría usted en estas circunstancias? Y era la familia y junto con un integrante, una niña. Entonces algunos dijeron, bueno, yo primero le daría un baño, le daría de comer, le predicaría. Pero una niña de 3 años, 2 años, ¿tú qué harías? La niña fue y lo primero que hizo fue y abrazó al indigente. Le dio el afecto, la alegría, el amor, lo que Cristo dio precisamente. Sí iba la Biblia, sí iba la comida, es parte de él. Pero muchos dan, pero pocos se dan. Una niña de 2 años dándose. Se olvidó del hermano Rob, porque olía mal. Fue tan real. Pero ahí vemos cómo se transmite esa alegría. Hermanos, la sonrisa y la buena actitud son generadoras de ambientes sanos, libres de tensión. Por ello es importante que revisemos cómo ha estado siendo nuestra actitud ante los demás. No solamente en la congregación, al interactuar entre los hermanos, ahí en tu trabajo, ahí con tu esposa, con tus hijos, con los vecinos. O sea, ¿cómo somos conocidos? ¿Cómo somos conocidos? ¿Qué etiqueta nos ponen? ¿Debemos cambiar la actitud o no? La Biblia dice en el Proverbio 16, versículo 5, dice, en la alegría del rostro del rey está la vida, y su benevolencia es como nube de lluvia tardía. En la Biblia tenemos el ejemplo, no de uno ni de dos, sino de más reyes. Pero tomemos la benevolencia, la alegría del rey Asuero en este caso, ante el cual no estaba permitido que una persona ingresara sin previo anuncio o anticipación. La Biblia dice que cuando entró y no le era lícito a la misma Esther, aunque era la esposa, era la reina, ella entró. Pero dice la palabra de Dios ahí que el rey le extendió su misericordia, su benevolencia. ¿Pero por qué razón? Porque seguramente Esther le agradaba a Asuero. Pero la actitud del rey pudo ser contraria. Basado en la legalidad y en lo que la ley anuncia. Asuero pudo en ese momento, con enojo, con furia y para manifestar, mandarla a matar, ejecutar en ese momento. Sin embargo, la alegría o la actitud del rey fue con alegría, con solicitud. Llegó el momento adecuado, así como la lluvia a la siembra. ¿Cuántos campesinos están esperando? No llueve, ya sembraron, ya pasaron los días, las semanas, y piensan que su cosecha se va a echar a perder, pero de repente llega la lluvia también para mojar sus tierras. Y así pueda venir el efecto que ellos esperan y se alegra rápidamente el corazón. Aquí la Biblia dice, si el rey está alegre, todos los demás van a respirar paz, armonía, gozo, amor, tranquilidad.
Pero imagínense si la ira del rey se desata, se despierta, puede destruir el reino mismo. Y dirás, hermano, no exageres. Pues sí, porque podemos citar a Faraón, al cual vino Moisés, Aarón y decía, ir al pueblo para que celebre fiesta en el desierto, Dios lo manda. Y vino una plaga, y 2, y 3, y 5, 6, y 7, después de los granizos, y vinieron los gobernantes a Faraón y le decías, oye, ¿qué te da ira esto? ¿No te das cuenta que todo Egipto está ya casi destruido? Pero el hombre no. Su ira estaba, su enojo estaba desatado. ¿Y hasta dónde lo llevó el enojo a este hombre? A destruir Egipto, a destruir a los suyos, a que su hijo primogénito fuera muerto. Qué importante es entender que cuando nosotros tratemos una circunstancia con los hijos que no es adecuada, entendamos, antes que la disciplina, va la instrucción. Antes que la corrección, va la instrucción. Instruye al niño en su camino. Si la vara al niño, al muchacho, lo apartará. Pero obviamente, esto debe de ir primero acompañado de la instrucción. Este hombre o estos reyes actuaron de manera muy diferente. Cada uno en su momento nos muestra, cada uno una actitud que difiere la una del otro, una para bien, otra para mal, una para alegría y otra para amargura. Porque al final Egipto fue destruido, porque había un rey iracundo enojado contra unos, pero todos la pagaron. Y a veces lamentablemente sucede así. Poniendo el ejemplo dentro del hogar, si el esposo se enoja con la esposa o viceversa, ya resulta que hasta los hijos lo andan pagando ahí. Ahí el hombre o la mujer se sale de quicio y órale, comienza a hablar, a gritar, a manotear, a faltarle al respeto. Y reitero, a veces uno no tiene que ver y órale, también ahí voy contigo. Cuando aquí la palabra de Dios nos enseña, dice que en la alegría del rostro del rey está la vida y en su benevolencia es como la lluvia tardía. En la alegría del rostro. William James, ese hombre se consideró a sí mismo el padre de la psicología de la religión. Este hombre, un estadounidense del siglo XVIII, él dijo, la acción parece seguir al sentimiento, pero en realidad la acción y el sentimiento van juntos. Y luego añade, para explicar esto, que puede parecer un tanto así como que, a ver hermano, ¿qué estás hablando? Bueno, él dice que la acción es un acto controlado a voluntad. Toda acción nosotros la podemos manejar, pero la emoción es difícil controlarla en algunas circunstancias, como por ejemplo, cuando alguien pierde un ser querido, la persona quiere expresar algo y no puede, comienza a llorar. O puede ser que una persona esté alegre y por esa situación no puede expresarse. O alguien puede estar muy contento y comienza a reír. Sencillamente la alegría y el dolor cortan las palabras y la persona pierde el control. Eso es en relación al sentimiento. En tanto que las acciones que nosotros decidimos son controladas a voluntad, a diferencia de los sentimientos. Los sentimientos, hermanos, a veces nos rebasan. Los sentimientos nos pueden llevar a hablar de más o a hablar de menos. O sea que entre el sentimiento y la acción hay una gran diferencia. O sea que nosotros podemos decidir a voluntad andar por el camino de la alegría. Nosotros podemos decidir a voluntad andar en el camino de la alegría, pero no podemos decidir o no debemos decidir a través de la alegría. O sea, yo no debo decir, estoy alegre y me voy a casar. Estoy alegre y me voy a graduar. Estoy alegre
y me voy de vacaciones porque estoy alegre. Estoy alegre y me voy a descansar. Acuérdense que el hombre que dijo, alma reposa, muchos bienes tienes, después de que lo dijo, después de que construyera todo, le diré, alma mía, descansa y reposa. Las acciones sí nos pueden llevar a tomar esas decisiones, pero hay sentimientos, hermano, que no nos deben de llevar a tomar acciones. Pero si puedes decir por tus acciones, sí podemos decir por nuestras acciones, ya trabajé, me voy a descansar. Ya ahorré, me voy a vacacionar. Ya estudié, me esforcé en los exámenes, ahora sí me voy a graduar. Ya revisé las actitudes de la muchacha, del muchacho, es virtuosa, él es trabajador, ahora sí me caso con ella. No está basado eso en sentimientos, sino en trabajo, en esfuerzo, en observaciones. O sea, estas decisiones o acciones de casarse, vacacionar, graduarse, descansar, son producto del esfuerzo, de la acción controlada por ti mismo. O sea, hay muchas cosas, hermanos, que tienen que ver o van a ser producto de nuestra acción, de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo. Así son esas acciones. Pero estas decisiones de casarse, vacacionar, graduarse, descansar, decidirlas por sentimiento, yo he visto a muchos y les ha ido como un rey. Es que me gusta, es muy hermosa, si vieras cómo habla, pero no es nada esforzado. Es que quiero irme de vacaciones, estar allá, pero no trabaja. O sea, si tú decides por sentires, por deseos, solamente te encontrarás con el fracaso matrimonial, el fracaso vacacional y no te vas a graduar jamás. Por sentimientos, hermanos, no vamos a llegar a ningún lado. Pero por acciones y decisiones controladas llegaremos a donde nosotros querramos. Así de sencillo. Pero en este caso, ¿de qué estamos hablando? ¿De alegría o de acciones? De ambas cosas. De ambas cosas. ¿Qué decisiones o qué conducta he decidido tener con el hermano o con la hermana? Si yo decido darle un trato, que haya amistad, unanimidad, ser transparente, de un corazón abierto, apartarme de hipocresía, yo puedo poder relacionarme bien con el hermano o la hermana. Y sobre esas bases se va a fundar una bonita amistad, no basada en los sentimientos meramente humanos, sino en las bases de nuestro Dios, de un amor sincero, de amarnos los unos a los otros. O sea que nosotros hoy podemos decidir por el amor, la misericordia que Dios nos ha dado. Y por más bendiciones que Dios nos ha dado. O sea, ¿por qué podemos decidir hoy estar alegres, hermanos? Porque Dios nos amó. Porque Dios vino a nuestro encuentro. Porque Dios tuvo misericordia de nosotros. O sea, por eso tenemos motivos de alegría. Que obvio cada uno de nosotros debe decidir cómo actuar. Porque Dios nos dio libre albedrío. Así como este Asuero, como Faraón, cada uno de ellos decidió. Así nosotros hemos de decidir cómo va a ser nuestra conducta de amor, de misericordia, de alegría para con los demás, o sencillamente de descalificación, señalamiento, de odios, de rencor. O sea, ¿cómo vamos a decidir nosotros? ¿Por sentires o por acciones? Yo te invitaría a que lo hagas por decisiones controladas, por decisiones voluntarias, que te empujen a generar un ambiente dentro de la iglesia, dentro de tu hogar, dentro de tu trabajo y en todos los lugares donde tú debas desarrollarse. ¿Por qué te digo esto, hermano, hermana? Porque todo el mundo quiere ser feliz. Todo el mundo quiere ser feliz. Pero ¿saben dónde está la verdadera felicidad? En Dios. Pero también esa felicidad depende de nuestras decisiones y de nuestras acciones. Nosotros podemos proceder con alegría, actuar con alegría, hablar con alegría,
Nosotros Dios nos dio esa voluntad para decidir alegrarnos como lo hizo Asuero, o sencillamente tragarnos ese trago amargo como lo hizo Faraón, el cual no le pasaba y no le pasaba y nunca le pasó, y terminó el hombre en amargura, en destrucción de su persona, de su hijo, de su nación. ¿Todo por qué? Porque no se quiso tragar. No le pasó aquello que Dios le demandaba. Sencillamente no le pasó. Un hombre, Shakespeare, él dijo en alguna ocasión, nada es bueno o malo. ¿Y saben por qué lo cito? No por caer en una enseñanza de, ya nada es malo, nada es bueno, todo es relativo, hermano. No. A eso no me refiero con esta enseñanza. Porque al final debemos entender si hay cosas malas. El pecado es destructivo. Robar, mentir, adulterar, la hipocresía. Los pecados escandalosos como los pecados socialmente aceptados, o sea, son destructivos y son malos. Nada es bueno, nada es malo, dijo ese hombre. Pero podría caber ello en actos que no ofendan a Dios, que no ofendan a tu prójimo y que no te destruyan a ti mismo. Entonces, ¿dónde está la maldad? Pues es que hay muchas otras cosas. Porque hay gente que se justifica o argumenta que su actitud es mala porque las circunstancias te obligaron. Pero no es así, hermanos. Las circunstancias no te obligan. Las circunstancias, cada uno de nosotros puede permitir que se desarrollen o uno las puede cambiar así de sencillo. Porque imagínense cuántas veces se ha visto o te ha tocado ver personas que pueden estar en el mismo sitio, haciendo lo mismo, tener el mismo dinero, comer lo mismo, tener prestigio, poder, placeres, y con todo, una la puedes ver feliz y al otro infeliz. ¿Sabes por qué vemos esos cuadros? Porque la felicidad no depende de las condiciones o situaciones externas. La felicidad, la alegría nuestra no depende de las cuestiones materiales. La felicidad no depende de lo que somos, tenemos, o dónde estamos, o de lo que realizamos. Mucha gente dice, ¿cómo me gustaría estar en ese lugar si yo lo lograra, fuera feliz? Si yo tuviera la suerte de ese futbolista, de ese basquetbolista, de ese artista, de ese predicador, de esa persona, yo sería feliz. Y no estamos juzgando el hecho de que tengamos metas, ilusiones, adelante las podemos tener. Pero eso no es la felicidad. La felicidad no depende de condiciones externas, sino de condiciones internas. ¿Cómo está tu corazón internamente? Y hablo esto último, ¿por qué? Porque a veces podemos argumentar, hermano, es que lo traté mal, le hablé mal, porque usted no sabe lo que estoy pasando, enfermedad, señalamiento, descalificación, y eso me ha traído un descontrol. ¿No? Esas situaciones emocionales no nos deben rebasar. Porque si el cristiano tiene a Dios, tiene alegría. Porque si el cristiano está en Dios, debe tener al Espíritu Santo. Y en vez de citarlo, lo leo. Gálatas 5, en el versículo 22 dice, el segundo fruto. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo. El tercero, paz. Fíjense. No condiciones, dice, bueno, si tienes las cosas materiales, si no estás enfermo, si te va mal, no dice eso, si eres casado, si eres divorciado, no dice nada de eso. Los frutos del Espíritu no están condicionados a nada, solamente a que el hombre se arrepienta, crea y busque el rostro de Dios. A eso sí está condicionado y a que uno le agrade a Dios y que Él lo decida. Pero de ahí que Dios condicione, ¿no? Así que aquí la Biblia dice que los frutos del Espíritu, uno de ellos es el gozo y otro la paz y el amor. Entonces el cristiano, así como el rey, como el corazón alegre, debe de estar como el rostro
no debes estar alegre, rebosando de alegría. Reitero, la felicidad no depende de lo que somos, tenemos o dónde estamos o lo que realizamos. Porque el cristiano tiene a Dios, hermanos. El cristiano tiene esa alegría, tiene al Espíritu Santo. Miren, hermanos, hay campesinos que trabajan bajo el calor del sol. Trabajan con sus herramientas primitivas, pero muchos campesinos son alegres, están contentos y agradecidos con Dios y con la vida. Pero hay empresarios en oficinas con aire acondicionado, con todos los servicios que tú quieras y están amargados. La alegría no depende de las situaciones externas o de lo que te rodea. Abraham Lincoln dijo: casi todas las personas son tan felices como dicen serlo. Casi todas las personas son tan felices como dicen serlo. Casi todas, no todas. Pero la Biblia, por parte de Salomón, en un versículo nos lanza dos preguntas y dos respuestas. Dice la Escritura, Eclesiastés 8, versículo 1. Hermanos, si nosotros no hemos tenido la buena actitud, como lo dije en un principio, debemos cambiar, hermanos. Debemos cambiar. Y quizás digan: es que no puedo. Sí se puede, decía Eliseo, sí se puede, sí se puede. ¿Verdad, Eliseo? El hermano, antes de casarse, durante el desposorio y ahora casado, lo veo alegre. Pasa la receta. Qué bueno que continúa alegre. Aquí en Eclesiastés 8, versículo 1 dice: ¿quién como el sabio? ¿Y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro, y la tosquedad de su semblante se mudará. Recordemos que la definición de sabiduría tiene que ver con las acciones positivas que nosotros elegimos en el día a día. Sí, hermanos, tiene que ver con las acciones positivas que nosotros elegimos con base a la palabra de Dios y a la voluntad de nuestro Señor. Eso es contado como sabiduría. Ya dijimos que la inteligencia, lo que el hombre puede entender intelectualmente, esa es otra cosa. Puede haber un hombre con mucho intelecto, pero muy poco sabio. Muy poco sabio. La sabiduría delante de Dios es contada por aquel que teme a Jehová, aquel que no aborrece a su hermano. O sea, aquel que guarda los mandamientos. Esa es la interpretación de de la sabiduría. Entonces la interpretación de este versículo sería que tú decidas iluminar tu rostro con decisiones positivas. O sea, tú decides, tú vas a decidir la molestia o la comprensión, el odio o el perdón, la descalificación o la aprobación ante las circunstancias que suceden. Porque uno es el que elige. Como a lo que mencionamos de John Rockefeller, que cuando aquel hombre perdió $1.000.000, sencillamente él guardó silencio. Y cuando recuperó $600,000, fue y se alegró con él. Él decidió. Bien pudo ir y decirle: ya no quiero ninguna sociedad contigo, eres un mal socio y no me convienes. Y molestarse toda la vida con él y ya jamás hablarse. Pero él quiso en ese tiempo elegir por la sabiduría. O sea, nosotros decidimos odiar o perdonar. Nosotros decidimos construir o destruir, maldecir o bendecir. Y todo independientemente de las circunstancias que estemos pasando, hermanos. Independientemente, para no argumentar: es que estoy pasando esto. Hay un ejemplo muy hermoso, conocido por todos nosotros. Y antes de que Cristo fuera muerto, recuerden que Él, estando en la cruz, previo a ello padeció injusticia, tortura, mentira, traición, odio, contradicciones, la furia de aquellos hombres, señalamientos y la descalificación. Bueno, por eso lo mataron.
Pero ante estas circunstancias, ¿qué decidió hacer Jesucristo? Dice la Biblia en Lucas 23, 34. Y recordemos que lo que citábamos en el estudio anterior, que así como Cristo perdonó, también nosotros debemos perdonar. Y dice Lucas 23, 34, y Jesús decía: Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Ante una situación donde su persona se vio en desventaja, descalificada, señalada, todo, hermanos. Una situación llena de odio, maldición. Dice la Biblia que Cristo decidió una cosa: perdón. ¿Tenía bases para decir estos malvados se van a ir al infierno? Sí, tenía bases y argumentos. Pero él decidió una cosa: perdonar, alegrar su corazón, reflejar en su rostro alegría, porque ciertamente el rostro es el reflejo de nuestro corazón. Cristo se quiso librar de odio, de amargura. Él pudo haberse permitido el odio, la amargura en su corazón, pero la sabiduría de Cristo le condujo a iluminar su rostro aún estando en la cruz del Calvario. O sea que nosotros, hermanos, decidimos ante cada situación proceder de manera correcta o incorrecta, positiva o negativa, alegrarnos o enojarnos. La Biblia dice en Habacuc 3:17, otro ejemplo más, por si alguien dijera es que es el único, ¿no? Dice la Biblia en Habacuc 3:17, un canto hermoso, dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc, al igual que el Señor Jesucristo, eligieron por la alegría. Y podemos entender con claridad que su alegría no dependió de circunstancias. La alegría no depende de que si te está yendo todo muy bien. La alegría depende de Dios, de su instrucción y de lo que nosotros decidamos. Nosotros podemos amargar nuestro rostro o endulzar nuestro rostro. Nosotros podemos alegrarnos independientemente de las situaciones que nos aquejan día a día. Sobre todo, podemos alegrarnos aquellos que tenemos las promesas eternas de nuestro Señor Jesucristo, las cuales Él seguramente va a cumplir. Hermano, tenemos otro ejemplo. El caso de Jacob, que le dijeron: ok, te quieres casar, trabaja 7 años, ándale. Y bueno, ahí va el hombre con alegría, se lo imaginan allá en aquellos lugares calurosos, bajo el sol, llevando las ovejitas, de repente se fatigaba, una insolación, yo no sé a qué se expuso, y de repente a lo mejor le vendría el desánimo y desmayaba, pero se acordaba de la hermosura de su prometida, de sus ojos, de su rostro angelical para él, porque cada uno hacía su esposa. Y la mujer al hombre y el hombre a la mujer. Así es. A lo mejor eso era su motivación. Pero cuando llegó el tiempo y que cambiaron todas las cosas, le dieron trabajo los 7 años. ¿Qué le habrá motivado a este hombre? ¿Qué alegraba su corazón? Bueno, pues aquella mujer, ¿cómo se llamaba, hermano? La que siempre confundo. ¿Cómo? Raquel. Yo llegué a decir, siempre me equivoco, Raquel. ¿Cómo se ponía cuando veía a su Raquel? Ay, yo llevo tantos años trabajando y este malvado no me la dio. Se acordaba de Labán, ¿verdad? Labán, pero le venía malas ideas y se acordaba ahí de Raquel, dicen ustedes, y en ese momento no le venía la alegría.
Su corazón se alegraba, su rostro era hermoseado, y con esa alegría, a lo mejor con las manos callosas, los pies llenos de callo, y llegaba ahí todo polvoso, y decía, ay, mi Raquel, llegará el día. Y se llenaba de alegría. Así, hermano, cuando estés en la chamba, acuérdate de tu Raquel. ¿Cómo se llama? Es un ejemplo nomás. Acuérdate de ella. Eso te va a motivar, dependiendo obviamente de tu elección. Porque no sea que digas, ¡ay! Esta que sabe. Ahí sí es otra cosa. Obvio, aquí no debe suceder. El sabio, hermano, ilumina su rostro, pero también decide mudar el rostro seco de amargura. Así lo dice la Biblia. Muda ese rostro de enojo, de apatía, de molestia. Dice, no, ese rostro no me conviene. Un hombre llamado William T. Hart, este hombre en el siglo XVIII, hermanos, fue miembro de la Bolsa de Valores allá en Nueva York. Y él en su testimonio dice, 18 años de mi matrimonio, pocas veces. Dice, es más, ni me acuerdo haberle sonreído a mi esposa. Yo era uno de los hombres más antipáticos que jamás ha habido en la ciudad. Y dice él que un día, una mañana fue al baño, se vio en el espejo, y dice, cuando me miré, vi un rostro seco, lleno de amargura. O sea, un rostro malo, y le dije, William, hoy vas a quitarte ese ceño de esa cara de vinagre. Esa cara de limón agrio la debes de quitar. William, hoy vas a sonreír. Y ahora mismo vas a comenzar. Dice William que bajó para tomar su desayuno, la esposa vino para servirle como de costumbre, y que en ese momento le dio un beso y le dijo, buenos días, querida. Y le lanzó una sonrisa, y la mujer no solo se sorprendió, dice él que quedó dormida y casi se desmayó. ¿Qué le pasa a este? ¿Qué le está pasando? Pero le dijo él en ese momento, a manera de amenaza, acostúmbrate, mi amor, porque de ahora en adelante así va a ser en esta casa. Y así se la llevó este hombre llamado William T. Hart. O sea, hermana, la alegría, la sonrisa, en el momento adecuado, como lo dice la Biblia en Eclesiastés. Ahí en el capítulo 3, versículo 4, dice, y en su contexto dice, hay tiempo de llorar y hay tiempo de reír. Cuando eso se hace en su tiempo, hay gran bendición. Hermanos, yo sé que habemos hermanos que no nos ayuda mucho el rostro, ¿verdad? No nos ayuda mucho. Pero, ¿saben qué, hermanos? Aunque tengamos ahí la cara como de vinagre, pegada a limón agrio, o un manto echado a perder, los hermanos debemos cambiar esa cara. ¿Por qué? Porque un rostro, un corazón ocupado por Cristo, lleno del Espíritu Santo, te va a llevar y a entender que hay tiempo para reír, para alegrar, y sobre todo cargar con ello te va a dar mucho gozo, porque es parte del Espíritu Santo. Casi que como el perro que decíamos del último estudio. Y yo necesitaba algo real, hermanos, y sucedió. Ayer que regresábamos a casa ya por la noche, ¿quién cree que me estaba esperando? El tigre. Corrió al carro, movió la colita. Entramos, dije, vete, vengo cansado ahorita. Y hoy me saludó. No le digo eso a un hermano, a alguien, no me la cago. Ahí estaba el tigre, hermano. Sonríe, ama, interactúa, gózate. El gozo es un fruto del Espíritu Santo. Hermanos, la alegría no quita la santidad.
por si eso te preocupa. Las sonrisas no quitan la soledad. La alegría en su momento genera buen ambiente. De hecho, hay un proverbio chino, hermanos, y dice por ahí un dicho, al que le quede el saco que se lo ponga. Pero dice, el hombre cuya cara no sonríe, no debe abrir una tienda. Allá en mi colonia, hay un señor que tiene una papelería. Y los niños a la papelería le pusieron la papelería de la amarguras. Yo no lo creía, pero luego mis hijos me decían, acompáñame. Me digo, no, entonces no, ese siempre nos trata mal. Digo, ¿cómo crees? Son clientes. Pues fui y también me trató mal. Digo, no, sí, hijo, vámonos. Entonces, el proverbio chino es verdad. El hombre cuya cara no sonríe no debe abrir una tienda. Porque la sonrisa ilumina la vida de aquellos que nos ven. Hermanos, nosotros no venimos a la congregación o no vamos a un hospital a vender algo como es el Señor. Pero lo que sí hacemos es promover el Evangelio. Hablar de nuestro Señor Jesucristo. Pero con qué actitud y con qué rostro estamos ahí predicándole a la persona. Porque imagínate, si al final la persona, la mujer está amargada contra el esposo, contra los hombres, y nosotros estamos ahí con un rostro cargado de vinagre y de limón. No, usted debe perdonarlo, debe sujetarse. Imagínense, hermanos, eso no, ¿verdad? La mujer va a decir, ¿me está dando usted la razón? Así lo voy a tratar. De hecho, por ahí yo no leí bien la noticia, pero una senadora, no sé de qué partido, hermano, sacó un anuncio y cita un versículo de Génesis, en el cual dice lo siguiente, hermanos, lo leo para que, hermanas, si lo ven, no se la vayan a creer. Dice así, a ver. Y ella dice que no es así. A ver. Dice, es Génesis 3:16, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Entonces el versículo que ella pues quiere que pues sea cambiado, que no se interprete como se cree que se interpreta, lo tomó de otra versión, pero al fin se trata de que el hombre se iba a enseñorear sobre la mujer. Y sale en ese cortometraje comercial, como se llame, sale en una silla de collar y la mujer está colgando, esa misma senadora o diputada está colgando. Y de repente voltea así y agarra el trapo y se lo avienta ahí al lado, como diciendo, ¿qué me va a estar sujetando contigo? Y eso es lo que está promoviendo. O sea, yo cuando lo vi, dije, es una señora mal informada, porque la Biblia no promueve eso, de que el hombre así pisotee y se enseñoree sobre la mujer. O a lo mejor tuvo una mala experiencia en la vida de esa mujer, porque no es lo que enseña Dios en la Biblia, ni se interpreta así ese versículo. Entonces está mal. Y obviamente eso, si es en un matrimonio, corta con toda la alegría. Cuando Dios nos invita a promover el gozo, la palabra gozo en el hebreo es alegría, placer. Se traduce como una revolución. Una revolución, hermanos, ese es el gozo. Entonces imagínense cómo presentó con tanta alegría a nuestro Señor Jesucristo cuando hablaba a través de parábolas. O sea, debió ser muy hermoso. La gente fue atraída, se alegraba. O imagínense cuando Jesús dijo, guías de ciegos que coláis el mosquito y os coméis el camello, pues la gente se imaginaba. El campesino, el ama de casa escuchó eso y quizá
Pues les dio risa ahí, diciendo, ¿cómo? Imaginándose al fariseo colando el mosquito, pero tragándose el camello, siendo muy minuciosos en algunas cosas y descuidados en su vida espiritual. Refiriéndose a Jesús o la gente interpretando que eran los fariseos muy exagerados al vigilar a los demás, pero muy descuidados en su propia vida. ¿Qué habrán causado esas expresiones, esas enseñanzas en la vida de los demás? Yo no me imagino al final del día, con las parábolas que enseñó Cristo, ahí a las personas entrando en una rutina mecánica con rostros largos, llenos ahí de amargura, no. Estaban atentos, con alegría, gozándose de la palabra, y por ello la Biblia dice que muchos se admiraban de su palabra, de su doctrina, porque él hablaba con quien tiene autoridad. Entonces, hermanos, qué importante es entender esto, que el rostro sí es reflejo de lo que tenemos en nuestro corazón. Y si hay alguien que no te permite tener esa alegría, al punto de tener el pensamiento cuando llega el hermano o la hermana y dice, uy, ya le cayó una mosca a la sopa, eso está mal. Más bien debes de pedir perdón a Dios y al hermano si tuviste con él un roce, una situación, pídele perdón. Y eso permitirá que el ambiente se corrija y te alegres y te goces con tu hermano. Antes de tener un pensamiento desigual al de tu hermano, y cuando me veas cantar y levantar la mano lleno de gozo, no venga el pensamiento de, hipócrita. Es un hipócrita. Y en vez de alegrarte, estás ahí descalificándote, lleno aquí de odio, de orgullo, como decíamos, de ese cóctel de sentimientos que te roban la paz y que ya no está, por permitirse un corazón impío duro. La alegría, hermanos, no nos va a quitar la santidad, pero obviamente dentro de su tiempo, como lo menciona Eclesiastés, para no caer en exageraciones y al rato estemos como el avivamiento de la risa, ¿verdad? Hay un avivamiento por ahí que promueve eso y la gente pasa y se tira. No, aquí no queremos hermanos así. Pues hermanos, no, que el gozo del Espíritu. A eso no nos referimos. Una alegría, un gozo promovido por el Espíritu Santo que siempre nos da esa paz, ese amor, ese orden para así interactuar los unos con nosotros. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña y es para todos nosotros. Es enseñanza y palabra de Dios para que nosotros la pongamos por obra. Aunque creo yo que el Espíritu Santo es suficiente para promover esto en nuestras vidas y que si no se había entendido, comprendido, promovido, al final del día, hermanos, digámonos a nosotros mismos, Señor, ¿y por qué no tengo esa vivencia? Bueno, puede ser por la carencia de los frutos del Espíritu Santo. Eso puede ser una evidencia, que en vez de amargura, en vez de gozo hay amargura, en vez de alegría y tristeza. Y no quiere decir que, aunque tengamos el gozo, no vamos a estar tristes, sí, tristes, pero como Jesús, como Abacú, como Azuero, ante situaciones adversas, pero con todo se alegraban. ¿Por qué? Porque tenían a Dios de su salvación. Amén. Cerremos nuestros ojos. Señor, gracias, Padre, por este tiempo que nos permites. Te ruego, Señor, que guardes, selles esta palabra y nos permitas a todos juntos, a los hermanos que nos escuchan, los hermanos ahí en Irapuato, los hermanos en Patemula, y junto con nosotros podamos alegrarnos en ti, Señor, que eres el Dios de nuestra salvación. Padre, condúcenos a formar un ambiente de gozo, que independientemente de las circunstancias, por encima de todo entendemos que te tenemos a ti, el Dios de nuestra salvación, el cual sobrepasa todo entendimiento en Cristo Jesús. Bendito Señor, llénanos de ti, de tu Espíritu, porque Padre, no podemos ni debemos fingir algo que no es. Más bien, traer esos frutos al corazón nuestro para gozarnos en libertad, en acción de gracias, para gozarnos de ti y por ti, junto con nuestros hermanos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús y te damos a ti muchas gracias. Amén.
Amén.